Bienvenidos a este nuevo podcast de mentorazgo. Pensemos por un momento en el caso de alguien que invierte unos $160,000 en un negocio nuevo, diseñado específicamente para ayudar a una comunidad. Y de pronto los propios vecinos protestan, hacen boicot y obligan a cerrar las puertas. Sí, es un escenario bastante brutal, la verdad. Totalmente. Y esto fue exactamente lo que le pasó a un emprendimiento llamado Felony Franks allá en Chicago. O sea, es un caso que nos demuestra que mezclar el afán de lucro con las causas sociales es, digamos, como caminar sobre un campo minado. Claro, un campo minado donde un paso en falso te cuesta la reputación. Exacto. Hoy la misión es diseccionar un material sumamente revelador sobre el capítulo 4, habla del emprendimiento social y el entorno global, y está dirigido a todo el liderazgo corporativo que busque entender, las nuevas dinámicas del sector empresarial. Vamos a desempacar esto. Y es un tema que, requiere muchísimo cuidado, porque el modelo corporativo tradicional está atravesando una crisis de identidad tremenda. Sí, una crisis profunda. Durante décadas, la regla de oro era simple. El único objetivo de una empresa era maximizar el lucro para los accionistas. O sea, todo lo demás era secundario. Pasaba a segundo plano, claro. Tal cual. Pero hoy, la innovación empresarial se cruza de manera ineludible con la resolución de problemas sociales y la expansión global. Y ojo, no estamos hablando de, ya sabes, firmar un cheque para la caridad a final de año. Por motivos de relaciones públicas y ya, ¿no? Exactamente, no es relaciones públicas. Estamos hablando de un rediseño total de la matriz operativa. El sector privado está empezando a utilizar su mayor ventaja, que es, digamos, la agilidad y la capacidad de asumir grandes riesgos para transformar sociedades desde adentro. Y para entender cómo escalar un negocio de este tipo a nivel internacional, primero hay que comprender la evolución del núcleo de este modelo moderno, que es la integración del valor social. Ajá. El emprendimiento social es en esencia una fusión. O sea, toma la mentalidad agresiva de crecimiento del sector privado y la aplica a problemas que normalmente le dejaríamos al gobierno, o no sé, a las ONGs. Que suelen ser mucho más lentas. Claro, mucho más burocráticas. Un ejemplo clásico en los documentos que analizamos es el de Tom's Shoes. Blake Mycoskie lanzó la marca por ahí en 2008 con un sistema llamado 1 por 1. Un modelo súper famoso. Famosísimo. La mecánica era directa. Por cada par de zapatos vendido, se donaba un par a un niño en situación vulnerable. Y el resultado fueron más de 60 millones de pares donados. Una locura de cifra. Sí, pero lo interesante aquí no es la donación en sí, sino el mecanismo comercial. Al integrar la causa social en la compra misma, el consumidor se convierte en el héroe de la historia. Y eso tiene un impacto psicológico fuertísimo. Totalmente. Esto genera una lealtad de marca tan feroz que reduce drásticamente la necesidad de tener presupuestos masivos de marketing. O sea, es un modelo que se sostiene solo. Lo fascinante aquí es que este tipo de emprendimiento no es blanco o negro. Existe dentro de un espectro continuo y, la verdad, muy amplio. A ver, ¿cómo es ese espectro? Bueno, en un extremo del péndulo están las organizaciones motivadas 100% para el beneficio social. Y en el otro, las empresas tradicionales que usan algún beneficio social simplemente como un medio para un fin comercial. Ya, como una estrategia más. Exacto. Y para entender cómo funciona esto en las grandes ligas, Michael Porter y Mark Kramer introdujeron un concepto revolucionario en la literatura, que es el valor compartido. El famoso shared value. Ese mero. Es imperativo que el liderazgo corporativo entienda que el valor compartido no es filantropía. La filantropía es, digamos, repartir el pastel de las ganancias. El valor compartido es hacer que el pastel sea más grande para todos. Esa distinción es clave para quienes nos escuchan. Es vital. Funciona bajo la premisa de que resolver debilidades sociales, como la falta de educación técnica en una región, o el desperdicio masivo de energía, en realidad reduce los costos operativos de la empresa y expande sus mercados. O sea, un ganar-ganar real. Sí, imagínate que una compañía invierte en mejorar la educación de una comunidad local. No lo hace solo por bondad, lo hace porque en 5 años tendrá una fuerza laboral altamente capacitada ahí mismo. Y eliminan los costos de importar talento. Precisamente, conecta el progreso social directamente con la rentabilidad a largo plazo. A ver, pero pongo un freno ahí.
porque la teoría suena impecable en una sala de juntas, pero la realidad en la calle suele ser mucho más compleja. Sin duda. Volvamos al caso que mencioné al principio, el de Felony Franks. Este es el reto principal. ¿Es siempre bien recibida esta mezcla de capitalismo y causa social? Es una gran pregunta. El fundador, un chico llamado James Andrews, invirtió su capital en un puesto de comida rápida con la premisa de contratar exclusivamente a exconvictos. La lógica era darles una oportunidad real de rehabilitación y de paso aliviar el problema local de personas en situación de calle allá en Chicago. Que desde la definición de un libro de texto, eso es emprendimiento social puro. Puro, y sin embargo, terminó en desastre. Exactamente. Y es un caso de estudio monumental sobre los límites y los riesgos reputacionales de este modelo. Porque la comunidad no vio a un salvador, vio a un oportunista. Los vecinos sintieron que era una explotación corporativa de una tragedia local. Claro, comercializaron el problema. Literalmente. La empresa utilizaba eslóganes y nombres de productos con temáticas criminales para, no sé, llamar la atención y vender más. La comunidad argumentó que esto glorificaba la delincuencia en un vecindario que, bueno, ya sufría de violencia. ¡Qué falta de tacto! Muchísima. Apuntaron que otros negocios en la zona también contrataban exconvictos, pero lo hacían de forma discreta para facilitar una reinserción digna. Mientras que Felony Franks usaba el pasado penal de sus empleados casi como una herramienta de marketing. Y el mercado no perdona eso. Para nada. La presión social fue tan brutal que la empresa tuvo que cerrar definitivamente en 2012. Esto nos muestra una línea delgadísima. Si la causa social parece un simple truco publicitario para vender salchichas, el mercado te castiga sin piedad. Ese fracaso resalta un punto crucial. Si la línea entre el lucro y el propósito es tan fina y el escrutinio público es tan implacable hoy en día, las empresas ya no pueden operar basándose solo en buenas intenciones. Necesitan algo más sólido. Necesitan herramientas de medición rigurosas. O sea, tienen que demostrar con datos fríos que su impacto es real. Es aquí donde entra en juego un marco contable llamado el triple resultado. El triple bottom line de los gringos. Exacto. Es una evolución del estado resultados tradicional. En lugar de mirar solo la última línea de ganancias financieras, evalúa el desempeño corporativo en 3 dimensiones inseparables. A ver, desglosemos eso. Tema comercial local. Segundo, la dimensión ambiental, que rastrea métricas exactas como el consumo de megavatios, la huella de carbono y el manejo de residuos. Y falta la más difícil, ¿no? Y la tercera, que es el verdadero reto, la dimensión social. Suscríbete, comparte, comenta y activa las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos aportes para el sector empresarial. Así es. Y ahí es donde la cosa se complica, colega. Porque, ¿cómo mides el bienestar de una comunidad en una hoja de cálculo? Suena casi imposible. Ese es el desafío de medir lo inmensurable. Pero las empresas pioneras lo están haciendo mediante el cruce de datos duros. ¿Cómo así? Analizan cómo la presencia de la empresa impacta las tasas de criminalidad locales, los niveles de educación o incluso el ingreso familiar medio, digamos, a lo largo de 5 o 10 años. Ah, ya, con proyecciones largas. Claro, si una fábrica implementa un programa de salud preventiva comunitaria, la métrica social muestra una caída en las enfermedades locales. Y eso retroalimenta la métrica económica porque hay menos ausentismo laboral y mayor productividad. Es como convertir la moralidad en matemáticas financieras para que una junta directiva la pueda aprobar. Es un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque supongamos que el director general tiene las métricas del triple resultado en la mano y dice, bueno, quiero invertir un porcentaje fuerte de las ganancias anuales en limpiar un río local, en lugar de repartir dividendos. Uy, ahí salta la junta. Sí, se enfrenta a una barrera legal gigante. Históricamente, las corporaciones tienen un deber fiduciario estricto, que es maximizar el valor para el accionista. Si un líder corporativo toma dinero que podría ir a los bolsillos de los inversionistas y lo gasta en la comunidad, los accionistas lo pueden demandar. Demandar por incumplimiento de ese deber fiduciario, claro. Exacto. Entonces, la gran pregunta para la audiencia es, ¿cómo se blinda legalmente una empresa para poder operar como un emprendimiento social, sin terminar en la corte? Esa amenaza legal paralizó la innovación social durante mucho tiempo. O sea, el miedo a las demandas era real. Pero el ecosistema jurídico tuvo que evolucionar. Y los documentos mencionan un caso específico en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos la respuesta fue la creación de una nueva figura legal, las Benefit Corporations, o corporaciones de beneficio. Y hay que hacer una aclaración vital aquí. No estamos hablando del sello de certificación B Corp. Ah, el que da la organización B-Lab. Ese mismo. Ese es privado por tener buenas prácticas, pero una Benefit Corporation es un estatus corporativo legalmente reconocido por el Estado. Cambia todo el panorama. Lo cambia de raíz, lo que hace es alterar la genética legal de la empresa. Exige por ley que la corporación genere un impacto positivo material en la sociedad y el medio ambiente, pero lo más importante de todo es que redefine el deber fiduciario. O sea, ¿protege a los directivos? Los protege por completo. Les permite e incluso los obliga a tomar decisiones que beneficien a los trabajadores y al entorno, incluso si eso significa menores ganancias financieras a corto plazo. ¡Wow! Sí, si un accionista demanda al director por no maximizar las ganancias a toda costa, el director simplemente está protegido por el estatuto de la Benefit Corporation. Eso resuelve el problema para las grandes empresas que ya operan. Pero los textos también mencionan un vehículo súper específico, diseñado más bien para atraer capital inicial a proyectos sociales. Las famosas L3C. Sí, las L3C, compañías de responsabilidad limitada de baja ganancia. O sea, el nombre en sí mismo suena a un repelente de inversionistas. ¿Quién en su sano juicio invierte en algo diseñado para dar baja ganancia? Suena contraintuitivo, lo admito, pero es una genialidad legal y financiera. Fue reconocida por primera vez en Vermont por ahí de 2008 y su propósito es resolver un problema gigante en el mundo de la filantropía. A ver, explícanos esa parte. Mira, las grandes fundaciones benéficas tienen miles de millones de dólares. Y por ley están obligadas a distribuir una parte de ese dinero cada año. ¿Para qué? Para mantener su estatus libre de impuestos. Claro, si no, el fisco se les va encima. Exacto. A veces quieren invertir ese dinero en empresas tecnológicas o proyectos privados que resuelven problemas sociales, mediante algo llamado inversiones relacionadas con programas. Ajá. El problema es que si una fundación invierte en una empresa tradicional con fines de lucro y el gobierno considera que fue una inversión puramente comercial, la fundación se arriesga a perder su estatus fiscal. Lo cual sería catastrófico para ellos. ¿Sí? ¿Sería su fin? Ah, claro. Entonces el dinero se queda estancado en subvenciones tradicionales por puro miedo a las auditorías. Exactamente. Y la L3C se inventó para actuar como un puerto seguro. Es una entidad legal cuya misión primordial tiene que ser benéfica. Esto satisface los requisitos del gobierno para que las fundaciones puedan invertir sin miedo. Ya veo. Sin embargo, a diferencia de una organización sin fines de lucro, la L3C sí tiene permitido generar y distribuir ganancias a inversores privados. O sea, es un híbrido. Es un puente. Atrae el dinero de las fundaciones que buscan impacto social y lo mezcla con capital de inversionistas privados que buscan un retorno financiero. Y operan con la velocidad de un startup en lugar de, pues, la lentitud de una ONG. Es como un embudo legal maravilloso que canaliza capital filantrópico hacia el sector privado de forma segura. Excelente. Ahora, demos un salto, porque una vez que una empresa domina estas estructuras locales, el siguiente gran reto del liderazgo corporativo es la escala. ¿Y la expansión? Sí, el cambio climático, la pobreza, la escasez de recursos. O sea, estos no son problemas de un solo vecindario, son crisis internacionales. Si el modelo de negocio resuelve un problema local, tiene la obligación moral y comercial de expandirse. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde entramos en la era de las empresas nacidas globales. Ya no existe el modelo de los años 80 de dominar el mercado nacional durante 20 años antes de intentar, no sé, abrir una oficina en otro país. Ese modelo ya caducó. Hoy en día hay empresas que operan en 3 continentes desde su primera semana de vida, apalancadas por infraestructuras digitales. Si conectamos esto con el panorama general, la tecnología de la que tanto se habla es solo la capa superficial. ¿Tú crees? Sí, es la herramienta, no el motor. El verdadero catalizador detrás de esta globalización tan acelerada, y uno que los manuales corporativos suelen subestimar muchísimo, son las redes de la diáspora. Ah, el factor humano. Exacto. Estamos hablando de vastas redes de migrantes. Hay más de 200 millones de migrantes de primera generación en el mundo hoy en día, y frecuentemente operan entre economías avanzadas y mercados emergentes. Que son mercados complicados. Muy complicados. En muchos de estos mercados emergentes, los sistemas legales son súper ineficientes. Hacer cumplir un contrato comercial puede tomar años de litigios en tribunales que a veces son corruptos o lentísimos.
lo cual ahuyentaría a cualquier inversionista extranjero normal. Totalmente. Nadie quiere arriesgar su dinero ahí. Pero aquí es donde entra la red de la diáspora. Funciona como un sistema bancario paralelo basado en la cultura. Dame un ejemplo de cómo se vería eso. Imagina intentar pedir un préstamo o hacer negocios en una ciudad donde los bancos están caídos permanentemente. El contrato legal es el banco, pero si no funciona, el apretón de manos basado en un origen cultural compartido, un idioma común y normas sociales idénticas se convierte en la garantía. Claro, la confianza pura. Esa confianza cultural reduce enormemente los costos de transacción, mitiga los riesgos de fraude en entornos donde la ley escrita es frágil, permite un flujo de capital y conocimiento transfronterizo que ninguna corporación externa podría replicar fácilmente. Es la confianza actuando literalmente como la infraestructura que el gobierno local no puede proveer. Pero por supuesto, estas redes informales no operan en el vacío. Hay estructuras macroeconómicas masivas que fungen como las carreteras por las cuales transitan estas redes. Los famosos acuerdos comerciales. Sí. Los líderes corporativos tienen que navegar instituciones como la Organización Mundial del Comercio, que, reúne a 164 miembros y dicta las reglas comerciales para el 97% de la población mundial. Son los que ponen la cancha de juego. Exacto. O acuerdos transformadores como el TLCAN en su formato original. O sea, hay que dimensionar esto para la audiencia. Canadá y México no son solo vecinos de Estados Unidos, son sus principales importadores. Es un bloque gigantesco. Estamos hablando de un bloque económico con un comercio que supera fácilmente los 500 millones de dólares. Y el análisis muestra cómo la eliminación de barreras arancelarias no solo abarata los productos, destruye monopolios locales complacientes. Los obliga a competir. Exacto, obliga a toda la región a elevar su nivel de competitividad. Y ni hablar del experimento sin precedentes de la Unión Europea. 500 millones de consumidores interactuando en un mercado sin una sola frontera comercial. Pero, entender la macroeconomía es solo la fase de planificación. Sí, la teoría. La verdadera prueba de fuego para cualquier líder es la táctica pura y dura. ¿Cómo se penetra realmente un mercado extranjero? ¿Qué nos dicen los documentos sobre eso? Nos muestran que cada vía tiene un nivel muy distinto de fricción y exposición financiera. La ruta más básica es la exportación. Es de bajo riesgo de capital, pero los datos indican que toma entre 3 y 5 años de aprendizaje continuo sobre aduanas y distribución antes de volverse genuinamente rentable. O sea, requiere paciencia. Mucha paciencia. Luego tenemos las licencias. Aquí le otorgas a una empresa local en otro país el derecho a usar tu tecnología o tu marca a cambio de regalías. Suena fácil, ¿no? Pero exige un blindaje legal extremo. Sí, las fuentes mencionan el concepto de la valla protectora de patentes. O sea, si inventas una tecnología de purificación de agua, digamos, y solo la patentas en tu país de origen, un competidor al otro lado del mundo la va a copiar y producir legalmente en su jurisdicción. Así es, te roban la idea legalmente. Totalmente. Tienes que registrar patentes alrededor de toda la tecnología clave en todos los mercados relevantes. Y según los datos, construir esa muralla legal internacional puede llegar a costar más de $1 millón solo en honorarios legales y registros. Es el peaje inevitable de jugar en la economía global. Otra táctica mucho más profunda son los joint ventures o alianzas estratégicas. Te asocias con una empresa que ya conoce la cultura y tiene redes de distribución establecidas. Divides los costos. Divides los costos y sumas experiencia local. Pero el riesgo es altísimo por la fragmentación del control. Si hay un desacuerdo estratégico grave sobre la dirección del negocio, la empresa simplemente se paraliza. Claro, porque nadie tiene la última palabra. Es por eso que en la estructuración corporativa se vuelve vital asegurar mecanismos de salida, como cláusulas de compra o estructurar la propiedad para mantener un control del 50% más 1 en las decisiones críticas. Y bueno, la última opción es la inversión extranjera directa. ¿Qué es comprar o construir instalaciones desde cero en el país de destino? Máximo riesgo, máximo control. Para esto a la realidad de quienes nos escuchan, analicemos el caso de Startup Chile. Un gran ejemplo latinoamericano. Sí, este programa volteó por completo el guión tradicional. Típicamente, un gobierno da incentivos fiscales a una multinacional enorme para que instale una fábrica, ¿no? Sí, la clásica maquiladora. Pero aquí, el gobierno chileno decidió actuar como un inversor de riesgo de etapa temprana. Ofrecieron $40,000 de capital semilla a emprendedores tecnológicos de todo el mundo y visas de trabajo de 1 año
para que se mudaran a Santiago a desarrollar sus proyectos, ¿Y el detalle que rompe todos los esquemas? sin exigir participación accionaria, es decir, dinero libre de dilución de capital. Esto plantea una pregunta importante. Una que cualquier junta directiva se haría. ¿Qué sentido financiero tiene que el Estado regale fondos a extranjeros sin pedir acciones a cambio? Pareciera que están tirando el dinero. Pareciera, pero la respuesta es que la métrica de retorno de inversión de Chile no era financiera, era cultural. El objetivo estratégico inicial, que buscaba atraer a unas 300 startups, no era que todas se quedaran para siempre y tributaran en el país. Hubiera sido iluso pensar eso. Claro, el objetivo real era inyectar de manera forzosa una mentalidad de emprendimiento global y de alta tecnología dentro de su propio ecosistema nacional. Querían obligar a los jóvenes chilenos a codearse con innovadores de Silicon Valley o Europa en los mismos cafés y espacios de trabajo. ¡Qué buena estrategia! Como lo definió su ex ministro de Economía en aquel momento, la visión era transformar a Chile en el gran centro de innovación de América Latina. Todo bajo la premisa de cambiar el mundo a través de la innovación en lugar de la revolución. Es una jugada maestra de importación de talento. Sin embargo, hay que ser realistas, colega, porque los documentos no pintan un panorama color de rosa nada más. Para nada hay retos enormes. El choque con la realidad es fuerte. Si eres un fundador global llegando a este laboratorio de emprendimiento, te enfrentas a barreras operativas severas. Primero, el simple hecho del idioma español. Pareciera un detalle menor en la era de la traducción digital, pero la verdadera innovación nace del roce constante y el networking en eventos informales. Y la barrera idiomática te aísla. Aísla a los fundadores extranjeros rapidísimo. Segundo, el marco regulatorio. En mercados altamente dinámicos, si una empresa fracasa, pues se liquida en un par de meses, y el fundador pasa a su siguiente idea sin problema. Pero en Latinoamérica la historia es otra. Exacto. En muchos sistemas legales latinoamericanos, los procesos de bancarrota son extremadamente burocráticos. Pueden arrastrarse por años, secuestrando el capital y el tiempo del emprendedor. Es una pesadilla administrativa. Y finalmente está el peso psicológico, o sea, el estigma cultural que rodea al fracaso. Mientras que en otros ecosistemas el fracaso se ve como una iteración necesaria, casi como una medalla de batalla que demuestra experiencia. En culturas más tradicionales es casi un pecado. Tal cual, el intento fallido conlleva una penalización social que paraliza la toma de decisiones riesgosas. Precisamente, sortear esa fricción cultural y regulatoria es lo que define quién sobrevive en la globalización. Si pudiéramos sintetizar todo este recorrido a través de la evolución del entorno global, la conclusión para el liderazgo contemporáneo es clara. ¿Cuál sería la síntesis final de estos documentos? El éxito internacional ya no se trata simplemente de encontrar un mercado donde la mano de obra sea más barata o de exportar excedentes de inventario. La verdadera vanguardia está en la capacidad de integrar modelos como el ecopreneurship. Donde el medio ambiente es clave. Sí, donde la preservación del medio ambiente deja de ser un departamento de cumplimiento normativo y pasa a ser el núcleo mismo que genera ingresos. Y también de anclar el concepto de valor compartido en cada nuevo territorio que se explora. Generar impacto social medible y lograr rentabilidad económica han dejado de ser fuerzas opuestas. Ahora van de la mano. Hoy son los engranajes de un mismo motor de expansión. Me parece que esa síntesis captura perfectamente el momento actual que muestran las fuentes. Pero antes de terminar, hay un concepto en estos textos que requiere una reflexión profunda, casi provocadora, sobre hacia dónde se dirige el futuro del comercio. Adelante, te escucho. A lo largo del análisis vimos cómo las empresas eligen voluntariamente integrar este valor compartido. Pero hay pensadores como Paul Hawken y William McDonnell que plantean una evolución mucho más agresiva, con la idea del capitalismo verde. Un concepto bastante radical. Muy radical. Ellos argumentan que el mercado actual subsidia la destrucción ambiental porque los precios de los productos no reflejan el costo real de dañar el planeta o explotar comunidades. Proponen rediseñar el comercio internacional añadiendo una tarifa verde obligatoria a los materiales desde su origen. ¡Wow! Implementar aranceles severos que castiguen a las naciones basándose en su falta de desarrollo sostenible. Esto cambia las reglas del juego por completo para quienes nos escuchan. Las voltea de cabeza.
Si esta visión de macroeconomía penalizadora se convierte en el estándar global que exigen los consumidores y regulan los gobiernos, nos deja con una pregunta crítica. ¿Llegará el momento en que se vuelva legal y comercialmente imposible participar en el mercado internacional si una empresa se niega a adoptar la sostenibilidad social como el centro auditable de su negocio? Es una gran interrogante. ¿Dejará de ser una estrategia para ganar ventaja competitiva y pasará a ser el único requisito mínimo de supervivencia corporativa? Es un escenario para el que toda junta directiva debería estar preparándose hoy mismo. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu meta es crecer, inspirar y liderar emprendimientos exitosos.